Hola, bienvenidos a todos a esta sesión de multitablas. Concretamente vamos a ver los ejemplos de left join y right join que en el vídeo anterior explicamos de manera teórica y hoy vamos a ver en acción dentro de Postgres. Para empezar y hacer un poquito de recordatorio, recordad que tenemos la opción de join, inner join y join con coma y que la gran diferencia con la left join y la right join es que cuando nosotros hacemos una inner join, solo hacemos la igualación de campos, ¿vale? La igualación de campos sería igual, pero solo nos quedamos con los campos que son iguales. Entonces, en este caso concreto, siempre teniendo en mente que siempre os digo que tengáis el esquema de cómo es vuestra base de datos y acordaros que en este caso el ejemplo que vamos a utilizar es distinto al que hemos ido usando hasta ahora, en el que tenemos una base de datos que tendrá un nombre determinado y dentro de ella tendremos la tabla empleados, la tabla departamentos y la tabla proyectos. Es decir, que vamos a controlar, ¿no? Los empleados en qué departamento trabajan o en los departamentos qué empleados hay y esos empleados en qué proyectos están desarrollando su actividad, ¿no? Entonces es muy importante recordar que solo podremos unir las tablas a través de la conexión que nos da el modelo entidad-relación. Eso implicará que si yo quiero ir de departamento a proyecto directamente, no lo voy a poder hacer nunca porque no tengo ninguna conexión. Y en este caso, si quiero ir de departamentos a proyectos, tendré que pasar entre medias por empleado, ¿vale? Ese será el mecanismo de trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando es una inner join? Pues que si yo miro departamentos y empleados, solo me quedaré con la información que coincida la clave primaria de departamento con la clave foránea de empleado. De esa manera es la única opción que nos ofrece en este caso, como digo, la inner join. Entonces, si yo vengo y ejecuto esta select, veremos que nos dice el nombre de los empleados, ¿no? Y los apellidos y los departamentos donde trabajan. Pero en ningún momento nos mostrará empleados de los que no sepamos en qué departamento trabaja o el nombre de todos los departamentos que a lo mejor no tiene empleado, ¿no? Esa es la cuestión. Si yo a mí me dice mi jefe o me dice mi profesor o yo mismo o misma pienso, oye, ¿y qué pasa con los empleados que tengo en mi empresa que a lo mejor no sé su departamento? ¿O qué pasa con todos los departamentos de mi empresa que a lo mejor no aparece aquí? Digo, entonces, ¿qué pasa con esos departamentos? Porque si nos vamos a la inserción de datos, ¿vale? Nos fijaremos que tenemos tres departamentos, ¿no? Tenemos ventas, ingeniería y marketing. Entonces la pregunta aquí es, ¿y por qué no sale marketing? ¿Qué ha pasado con ese departamento? Y si vengo aquí y digo, ¿y qué pasa con los empleados? Tengo a Juan, a María, a Pedro, a Ana, a Luis y Carmen. ¿Pero qué pasa con ellos? Bueno, claro, aquí os lo pongo claramente, que a estos sí conozco su departamento y estos no, pero imaginemos que tuviéramos muchos datos y no fueran tan claras esas separaciones, ¿no? Entonces digo, vale, tengo 2, 4, 6 empleados, pero es que a mí la Select solo me está devolviendo 4. Entonces, yo aquí estoy perdiendo información, ¿no? Porque yo quiero saber todos los empleados tengan o no departamento, o quiero todos los departamentos tengan o no empleado. Pues ese o no viene siempre determinado por o left join o right join. En este caso, quiero todos los empleados tengan o no departamentos. Y en la right join, lo que le estoy diciendo es quiero todos los departamentos tengan o no empleados. Entonces, si ejecutamos la primera, veremos que nos aparecerán todos los empleados, esos 6 que habíamos contabilizado antes, con o sin departamento. Es decir, Luis y Carmen todavía no sabemos, el motivo puede ser cualquiera, que no desconocemos en este caso el nombre del departamento. Por eso, cuando hablamos hace ya algunos vídeos atrás de las foreign key, hablamos de que las foreign key pueden tener valores repetidos, obviamente, pero además mencionamos que podían tener nulos desconocidos. Eso quiere decir que yo desconozco por el momento, valga la redundancia, desconozco por el momento qué departamento o a qué departamento los voy a asignar. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Pues me aparecerán todos los departamentos, tengan o no empleados. Entonces, en este caso, nos aparecen todos los departamentos, tengan o no empleado.
¿vale? Ese es el mecanismo de trabajar de una left join y una right join. La cuestión es que a mí me están diciendo, repito, vamos a hacer este ejemplo para que lo veáis, aunque es aplicable a cualquiera de los que hay a continuación. Quiero todos los empleados tengan o no departamento. Esto me da la respuesta. Todos los empleados tengan o no departamento. Pero ¿y si me preguntan, quiero los empleados que no tengan departamento? Entonces es tan sencillo como hacer un filtro más y veremos que esta select solo con una línea más nos da otro tipo de información, ¿vale? Hasta el momento nos dice los empleados que tengan o no departamento y con el filtro de nombre departamento, ¿vale? Is null, ¿vale? Recordad no usar nunca, y lo pongo aquí debajo, el distinto con este símbolo o con este símbolo. Esto nunca con el null, ¿vale? No funciona, no es correcto. Es posible que no os dé error, pero no es la manera correcta de comprobar si un campo es nulo o no, ¿vale? Por tanto, con el is null nuestra select varía, ¿vale? Sin el is null nos salen todos los empleados tengan o no departamento, pero si a mí me preguntan o yo quiero saber los empleados que no tienen departamento asignado, pues para saber a quién hay que asignarles, hacemos el filtro que os acabo de explicar y solo nos aparecerán los empleados que no tienen departamento. El truco aquí de qué campo tengo que poner aquí para que sea nulo, fijarnos bien que el único que nos devuelve null del caso anterior era el nombre del departamento. Si yo vengo aquí y ejecuto la right join, lo digo para que lo veáis, veremos que el nulo ya no corresponde al nombre del departamento, porque en este caso estamos sacando todos los departamentos tengan o no empleado. Y aquí puedo usar los dos campos o uno de ellos, es decir, podría volver a coger este where de aquí, pegarlo aquí debajo, quitamos el punto y coma, claro está, y ahora no sería el nombre del departamento, porque esto no haría nada, no hay ningún nulo. Lo que haré es coger, por ejemplo, el nombre. Podría coger los dos, nombre is null and apellido is null, pero con uno de ellos me valdrá en este caso. Ejecutamos y veremos que nos aparece el departamento al que todavía no tiene ningún empleado asignado. Esta sería, digamos, la parte sencilla en la que tenemos multitabla. Recordad que el concepto de multitabla es múltiples tablas, ¿no? Y como mínimo son dos. Luego podéis poner todas las que queráis. También sed conscientes de que cuando decimos n tablas no nos vamos a poder volver locos y poner 25. Yo recomiendo siempre que como mucho 4 o 5. Ese sería el tope retope de poner tablas, ¿vale? En este caso queremos sacar la información, lo hacemos un poquito más complejo, solo tenemos 3 tablas, tampoco podemos ir más allá, pero vamos a sacar el nombre del departamento, de los empleados y el proyecto donde estos empleados están desarrollando su actividad. Daros cuenta de que el orden de las tablas es muy importante, porque yo no puedo poner aquí departamento y left join proyecto, ¿vale? Yo no podría hacer esto, from departamento de left join proyecto, porque entre el departamento y el proyecto, como hemos visto hace un ratito, no existe ningún tipo de relación. Por eso me obliga a intercalar entre medias una tabla, que en este caso es empleados. La igualación de campos, como hemos visto hasta el momento, es la misma, pero vamos a analizar paso a paso qué va a hacer esta select. Al haber 3 tablas, o podría haber más, tenemos que ir viendo qué resultados nos dan las combinaciones de 2, porque sobre ese resultado es donde se va a basar la siguiente concatenación. Por tanto, en este caso lo que le estamos diciendo es, quiero todos los departamentos tengan o no empleados. Quiero todos los departamentos tengan o no empleados. Y sobre ese resultado, en donde yo tengo los empleados que tienen o no departamento, quiero que te fijes de esos empleados que puede que tengan o no departamento, si esos empleados, todos esos empleados, están o no en proyecto. Entonces, si yo ejecuto, fijémonos bien en el resultado que nos devuelve la select. Por orden, repito, ¿vale? Quiero todos los empleados quiero todos los departamentos tengan o no empleados. Todos los departamentos tengan o no empleados. Y sobre ese subconjunto
sobre ese subconjunto, quiero todos los empleados de este subconjunto tengan o no proyecto. ¿Vale? Ese sería el mecanismo de avance. ¿Vale? De la misma manera, yo podría filtrar por el apellido del empleado o el nombre, o por el nombre del proyecto, para quedarme con los departamentos que no tienen empleados y que no tienen proyecto, por ejemplo. De esa manera podríamos ir haciendo este where e ir poniendo todos los filtros que nosotros queramos para poder obtener otros resultados. Bien, espero que haya quedado claro. Espero que os suscribáis al canal para así poder aprender más cosas. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.